Vamos a iniciar con la clase que es la Edad Media. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Luego de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, empezó la Edad Media. No se olviden la línea de tiempo que establece la división de la Edad Antigua, Media, Moderna y Contemporánea, ¿de acuerdo? La Edad Antigua va a iniciar con la escritura y va a finalizar con la caída del Imperio Romano de Occidente. La Edad Media va a iniciar con la caída del Imperio Romano de Occidente y va a finalizar con el descubrimiento de América. Otros autores aseguran que termina con la caída del Imperio Romano de Oriente. Recuerden, el Imperio Romano fue tan extenso, fue tan grande que se dividió en dos. ¿De acuerdo? A ver, la civilización europea se desarrolló bajo la influencia del legado romano, la cultura germánica y la fe cristiana. Estos se van a envolver y van a dar a luz a una nueva cultura, la cultura occidental o la cultura europea. ¿De acuerdo? A ver, más de la Edad Media. Periodos de la Edad Media. Es muy conocido la periodificación de la Edad Media. Muchos autores, historiadores, aseguran que la Edad Media solamente tiene dos periodos, Alta Edad Media y Baja Edad Media. En esta ocasión les voy a mostrar tres periodos, Alta Edad Media, Medievo y Baja Edad Media. Vamos a conocer un poco de aquellos conocimientos que han sido clasificados dentro de cada periodo, ¿de acuerdo? En la Alta Edad Media, que va desde el siglo V hasta el siglo IX, tenemos el inicio de la Edad Media, caída de Roma. Los reinos bárbaros se van a establecer en el ya extinto Imperio Romano. Vamos a saber más adelante qué es un reino bárbaro. Apogeo del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino es mayormente conocido como el Imperio Romano de Oriente. ¿De acuerdo? Expansión del Islam, aquella nueva religión que va a surgir. Auge y caída del Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio va a ser la evolución del Reino Franco. Y el Reino Franco era un reino bárbaro. ¿Ok? En el medievo, auge del sistema feudal. Sabemos que el sistema feudal está liderado por el señor feudal. Máximo apogeo de la iglesia. Por eso la Edad Media es conocida como la Edad Oscura o el oscurantismo, debido a que la iglesia prohibía la aparición de nuevas ideas, pensamientos ajenos a los que ellos mencionaron. Se inician las cruzadas, guerras santas. En la Baja Edad Media, ya al finalizar esta etapa de la historia, vamos a tener la reactivación comercial. Se desató la peste negra, la pandemia que va a matar una gran cantidad de pobladores europeos, la guerra de los 100 años, el proceso de centralización del poder monárquico, el poder de los reyes. Los turcos otomanos van a tomar Constantinopla, es decir, el Imperio Romano de Oriente, o también conocido como el Imperio Bizantino, va a caer. Y con aquel hecho finaliza la Edad Media. Ojo, recuerden, otros historiadores aseguran que la Edad Media culmina con el descubrimiento de América. ¿De acuerdo? Ahí podemos observar una línea de tiempo donde están todos los hechos importantes de la Edad Media. ¿Ok? Todos los hechos predominantes y resaltantes de la Edad Media. Continuamos. Las invasiones germánicas. La caída de Roma se produjo principalmente por las invasiones germanas. ¿Ya? Las invasiones germanas eran un conjunto de pueblos del centro y norte de Europa
llamados despectivamente bárbaros por los romanos. Pero ojo, el término el término romano bárbaros significa extranjero. ¿De acuerdo? Aquí podemos observar el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. ¿De acuerdo? Los pueblos bárbaros o invasiones germánicas van a venir de la parte centro-norte de Europa y van a penetrar en el Imperio Romano de Occidente. ¿De acuerdo? Invasiones. Hasta que, especialmente la tribu de los ostrogodos, va a ingresar en la capital del Imperio Romano de Occidente, Roma, y va a tomar posesión de esa zona. Y con ello, el Imperio Romano de Occidente llega a su fin e inicia la Edad Media. ¿De acuerdo? En el siglo V, el ataque de los hunos, una tribu de origen mongol, obligó a los pueblos germánicos a invadir los territorios de Roma. ¿De acuerdo? Finalmente, Roma fue saqueada por los ostrogodos y visigodos bajo el mando de Alarico en el año 410. En los años siguientes, los demás pueblos germánicos van a asolar los territorios romanos, estableciendo diversos reinos. En el año 476, el Imperio Romano ya no existía. ¿De acuerdo? Continuamos. Los reinos romano-germánicos. A partir del siglo V, los germanos crearon una serie de reinos en las tierras del Imperio Romano de Occidente que ya no existía. ¿De acuerdo? Entre los más importantes van a destacar el reino franco, el visigodo, el ostrogodo, el burgundio, el suevo y el vándalo, ¿no? Los anglosajones también. Y el más importante, a mi parecer, a mi punto de vista, va a ser el reino franco. Este reino franco va a dar origen al imperio carolingio. Bien, en los reinos germánicos el poder correspondía al rey, quien contaba con un consejo que lo asesoraba en los temas de gobierno y lo ayudaba a impartir justicia. En algunos territorios el poder militar lo ejercían los duques, que muchas veces eran jefes de algunos pueblos que habían sometido. En las ciudades, los personajes más destacados eran los condes, los obispos, que tenían mucho poder. Pero ojo, es necesario recalcar que la religión de la mayoría de estos pueblos germánicos era la religión conocida como la religión asgardiana, ¿no? Que tenemos a Odín como dios máximo, uno de sus dioses es Thor, Loki, Hela. El cielo para ellos, para los germánicos, era el Valhalla. Y así un sinnúmero de términos atribuidos a la religión que ellos poseían. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la religión católica, el Apocalipsis es el fin de los tiempos, ¿verdad? Pero para los germánicos, el Apocalipsis es conocido como el Ragnarok, el fin de los tiempos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a profundizar un poco más acerca de aquel acontecimiento que va a producir la aparición de las lenguas romances. Por ejemplo, la lengua que se manejaba en Europa, especialmente en Imperio Romano de Oriente y Occidente, era el latín. Este latín, al combinarse con las lenguas germánicas, van a dar origen a las lenguas romances, que se van a especializar de acuerdo al lugar. Por ejemplo, va a aparecer el portugués, el inglés, etc. ¿De acuerdo? Continuamos. La germanización. Este hecho es muy importante, ¿ok? Mayormente conocido como la germanización del occidente europeo. ¿De acuerdo? Los germanos que entraron en el territorio del antiguo imperio romano se mezclaron rápidamente con las poblaciones que habitaban, dando lugar a un proceso llamado germanización,
que quiere decir la mezcla, la fusión de las costumbres y culturas, ¿de acuerdo?, de los germanos y los romanos. A esa mezcla se va a llamar germanización, ¿de acuerdo? Continuamos. La organización social y económica durante los siglos VI y VII siguió pautas similares a las de los siglos anteriores, por lo que la irrupción de los germanos no presentó una ruptura total con el pasado romano. La sociedad resultante de este proceso estaba dividida en libres y esclavos. Entre los grupos libres había una élite compuesta por los grandes propietarios de tierra, ¿de acuerdo?, los terratenientes, y un grupo menos favorecido en la que habían artesanos, comerciantes, pequeños agricultores, campesinos que trabajaban las parcelas, las tierras de los propietarios, ¿de acuerdo? Y por otro lado se encontraban los esclavos que carecían de libertades, derechos, ¿ya? Estos esclavos eran comprados y muchas veces eran producto de guerras, ¿de acuerdo? Durante los siglos posteriores va a continuar un proceso denominado la ruralización. Recuerden, rural es personas que viven en el campo, es decir, que de acuerdo a los acontecimientos suscitados producto de las invasiones bárbaras, las ciudades van a ser despobladas, debido al miedo a los saqueos de los pueblos bárbaros, la inseguridad de los caminos. Muchos habitantes de las ciudades huyeron al campo, donde encontraban alimentos y protección de los grandes propietarios de tierra. Estos propietarios de tierra, como pueden observar en la figura, en la imagen superior, construyeron sus castillos, ¿no? Estos castillos son muy semejantes a lo conocido en la era medieval, esos castillos con muros enormes, gruesos, que protegían a las personas, ¿no? Ahí tenemos el castillo del señor feudal, ¿de acuerdo? De tal manera que estos propietarios de tierra necesitaban mano de obra, es decir, las personas que huían de las ciudades fueron donde el señor feudal buscando su protección. A cambio el señor feudal le daba tierra para que ellos trabajasen y a cambio el campesino les daba dinero o les daba productos, ¿de acuerdo? De esta manera, aunque las ciudades no llegaron a desaparecer totalmente, su actividad económica se redujo y perdieron importancia en las épocas posteriores. La ruralización provocó que la vida económica se basara cada vez más en la agricultura, ¿de acuerdo? Los campesinos independientes explotaban sus pequeñas propiedades, en tanto los grandes latifundios estaban en manos de los reyes, la nobleza, el clero. Todo esto va a originar aquel proceso llamado el feudalismo. Feudalismo es un sistema económico, social y político basado en la protección, dependencia de un vasallo, es decir, de un campesino, de un hombre libre, que depende del señor feudal, que era propietario de una gran cantidad de tierras. ¿De acuerdo? Esa es una clase que más adelante vamos a avanzar y con ello culminamos la clase del día de hoy. Que tengan un buen día hasta la próxima semana. Cuídense.